Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida A todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Miami Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions, 786-285-6891. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Hola mis amigos, soy Broderick Serpa y quiero invitarlos a que me acompañen a una conversación de deporte como se debe, entre amigos y con los expertos, Oscar Huete, Carlos Guillén y Gustavo Méndez, como si estuviéramos en la sala de tu casa, en Todo Deportes, un programa interactivo que te cuenta lo último del deporte mundial y que te permite que lo comentes con nosotros, cada sábado a las 2 de la tarde por Radio Next, la voz de la libertad. Sí, usted, piénselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Radionext.com. La voz de la libertad. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Radionext.com. Son las 3:03 exactamente. Bienvenidos a Padilla en América Radio. Don Alberto Padilla del otro lado de los micrófonos. Bienvenido, Alberto Padilla. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Padilla en América Radio. Los saluda, por supuesto, Alberto Padilla, y la voz, quien lo recibió, es la que me acompaña en esta misión, y sin la que no podría hacer absolutamente nada, simplemente porque ella es la que aprieta el botoncito de va o no va. O sea, los controles, literalmente la que controla Donatella Ungreda, que está basada en Miami. Yo estoy basado en la ciudad de Atlanta. ¿Cómo estás, Donatella? Muy bien, Alberto. ¿Y tú? ¿Cómo ha estado el día hasta el momento? Bastante bien, afortunadamente, bastante bien, no me puedo quejar. Caliente, un poco caliente acá en esta parte de Estados Unidos, en el sur, aunque supongo que ustedes están peor de caliente. Horrible, el nivel de humedad hoy es una cosa que... ¿Para qué te cuento? Me imagino. Y bueno, este programa, durante la próxima hora, estaremos aquí comentando sobre algunas de las noticias, informaciones típicamente de orden económico o relacionado a la economía, a las finanzas del día, de las últimas horas. Y para eso, pues yo lo invito a que interactúe con nosotros. Hay varias maneras de interactuar con nosotros. Por lo pronto, hay 2 números telefónicos a los que usted puede llamar. Así es, Alberto. Son el 786-467-8213, 786-467-8213, si está en los Estados Unidos o fuera de él. Pero si está en Venezuela, marque un número en Caracas, que es el 212-210-5087. Nuevamente, 212-210-5087. Otra manera de interactuar con nosotros es a través de mi cuenta de Twitter, que es @PadillaNews, Twitter @PadillaNews,
o en Facebook en la página mía personal, Alberto Padilla, Economía y Finanzas, facebook.com/, Alberto Padilla, Economía y Finanzas, pero también está la página de Padilla en América, que es facebook.com/, Padilla en América. Sí, señor, he visto que han aumentado los likes en Economía y Finanzas y eso nos complace, my friend. Nos complace, sí, Nos estamos complace. estamos cerca de romper la barrera de los 3,000 likes. Tienes 3,900 y tantos, vas a pasar a los 4,000. 3,905 likes, que eso Ajá. es significativo. Bueno, al menos iba a tener algún área de mi vida donde tuviera un like, que es en Facebook, porque en personal no tengo, ¿eh? A nivel personal no like. No, ¿cómo se hace? No, ni No, modo como que decías ayer, nadie es monedita de oro. nadie es monita de oro, yo menos que nadie, te lo voy a decir. Bueno, déjame empezar, quiero empezar hablando de, quiero hablar del perfil de una empresa. Hace tiempo, en este espacio poco hemos hablado sobre una empresa, pero a ver, antes de la empresa, vamos a hablar de un país, que es Ecuador. Uh-huh. Un poquito de antecedente, en lo personal, todo el mundo sabe, yo he sido muy claro en que yo soy muy crítico en lo personal del presidente de Ecuador, Rafael Correa, nada más en lo personal, es decir, me parece que cada quien es libre de tener las pasiones que quiera, todo el mundo tenemos nuestras pasiones, todo el mundo podemos hacer los berrinches que queremos, todo el mundo podemos, de nuevo, desbordar las pasiones como nosotros queramos, pero todo el mundo no aplica a un presidente de un país, digo francamente, yo creo que se te desborden las pasiones no le hace bien, o sea, yo creo que ningún país quiere un presidente que se les desborde ningún tipo de pasión como no sea la pasión de servir. Claro. Fuera de eso, pues no está bien que un presidente se le desborden las pasiones. Y a Rafael Correa se les desbordan las pasiones, ¿verdad? Entonces, pues es la verdad. Y ha metido al país en varios problemas por este desbordamiento de pasiones que tiene. Uh-huh. Y obviamente estoy hablando de las pasiones bien conocidas. No estoy hablando de un doble sentido, ni mucho menos. No, lo que sabemos. Se le supuesto. desborda el humor, el mal humor, ¿no? Uh-huh. Pero he sido muy he alabado y yo soy el primero en reconocer los logros económicos del presidente de Ecuador. ¿Sí o no, Donatella? Sí, efectivamente, aquí lo has admitido. Exactamente. Sin Ecuador, ningún problema. O sea, yo al final del camino yo digo, Rafael Correa tiene como problema que se le desbordan las pasiones, pero tiene como virtud que es un doctor en economía. Y a la hora de la economía, se acuerda que es doctor en economía y ha tenido un manejo bastante decente de la economía. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, sobre todo dentro de Ecuador, pero yo así es como lo veo y creo que Ecuador tiene buen desempeño. Sin embargo, la realidad de las cosas, y una vez lo comentamos aquí, Ecuador es el país que menos inversión extranjera tiene en América Latina, medido per cápita. El que menos. Virtualmente tiene 0 inversión extranjera Ecuador. Wow. Virtualmente. Y no es de sorprender, porque el propio Rafael Correa ha sido muy crítico primero que nada del dólar y segundo que nada de la inversión extranjera. Él siempre ha dicho, aquí no queremos la inversión extranjera que venga a explotar las manos de los trabajadores ecuatorianos. Pues entonces ¿a qué le llamas explotar? Si explotar es ir a darle trabajo, pues entonces no vas a tener inversión extranjera, y eso es lo que ha pasado. O sea, es decir, con buena razón no ha habido inversión extranjera en Ecuador, simplemente con muy buena razón. Y no ha habido inversión extranjera. Aún así, el país ha crecido. Yo por eso he dicho varias veces que el problema de las pasiones desbordadas del presidente Correa, el problema que le causa a Ecuador, es que le cuesta a Ecuador tranquilamente 1 o 2 puntos porcentuales de crecimiento. ¿No es cierto que lo he dicho, Donatella? No, ¿cómo no? Claro que sí. Ese es el problema. Si el presidente de Ecuador fuera un poco más centrado y un poco más abierto a la inversión extranjera y un poco más abierto a Tratado de Libre Comercio con sus principales socios, etcétera, Ecuador estaría creciendo bastante más de lo que lo está creciendo. Bueno, habiendo dicho todo esto, existe, sin embargo, virtualmente, aparte de cuando yo hablo de inversión extranjera, obviamente me refiero a inversión en general, ha habido muy poquita, porque es muy poquita inversión extranjera sobre el sector minero y también sobre el sector petrolero, pero muy poquita, ¿sí? En los demás sectores ha habido nula inversión extranjera, prácticamente. Pero bueno,
Hay una empresa, sin embargo, una empresa no petrolera, una empresa de consumo, que es virtualmente la única empresa extranjera que ha apostado en Ecuador y lo ha hecho de manera formidable y le ha ido muy bien. Y es de esta empresa de la que quiero hablar hoy. Es una empresa gigante, estoy hablando de la empresa Arca Continental. Arca Continental es una empresa mexicana basada en Monterrey. Monterrey casualmente es la ciudad donde el Señor, no el Señor mi padre, sino el Señor Dios, decidió echarme al mundo. Ahí fue donde yo nací. Y ahí, que es una ciudad muy empresarial. Y Monterrey, vaya, Arca Continental es el tercer embotellador de Coca-Cola más grande del mundo. Casualmente el segundo embotellador de Coca-Cola más grande del mundo también está basado en Monterrey, que es Coca-Cola FEMSA. Pero Arca Continental, que tiene inversiones en varias partes de América Latina, incluyendo en Argentina, hace un par de años decidió entrar a Ecuador en un momento en el que nadie estaba entrando a Ecuador y todavía sigue sin entrar. Entonces Arca compró primero la embotelladora de Coca-Cola, de las operaciones de la embotelladora de Coca-Cola en Ecuador, que eran propiedad de un empresario de apellido Correa, que no está relacionado con el presidente Rafael Correa. Fue un movimiento bastante sorpresivo y aparentemente le ha ido tan bien, porque hay que decir esto, la verdad de las cosas es que con este crecimiento que ha tenido Ecuador de 4 o 5% anual, ha aumentado el consumo. Realmente el consumo ha estado aumentando. Entonces, obviamente, se venden Coca-Colas. Entonces, Arca hizo un buen movimiento ahí. Y aprovechando que ha tenido buenas ventas de Coca-Cola y para mejorar las economías de escala, porque Arca Continental es operador es embotellador de Coca-Cola en los países en los que opera, pero también, así como lo hace otras empresas del ramo, se empieza a diversificar. Entonces, en México, Arca es también, aparte de embotellar Coca-Cola, empezó a diversificarse en bocados, o botanas, como se le llaman en México, bocados, o sea, maní, cacahuates, frituras de maíz, etcétera. Y en otro tipo de bebidas. Y con mucho gusto veo que ante la buena experiencia, porque esta es una nota positiva, yo quiero hablar bien de lo que está pasando en Ecuador y de lo que está haciendo una empresa como Arca, que se mete donde nadie se mete y está viendo cosas que nadie ve, no tomando riesgos, porque evidentemente no creo que sea una cosa riesgosa, simplemente no llega la inversión extranjera a Ecuador simplemente porque no ven, vaya, nadie considera que las condiciones son las adecuadas. Arca sí. Entonces Arca, después de comprar la embotelladora de Coca-Cola y operarla exitosamente, pasó un año y medio, y después avanzó y se compró las operaciones de una empresa que hace, eso fue en diciembre del año pasado, una empresa que hace bocados, que produce bocados, que se llama, déjame te digo cómo se llamó esta empresa, que fue la compró en diciembre pasado, y la empresa, te voy a decir aquí, porque aquí la tengo la nota yo, esta empresa se llama Ilaxa, si mal no recuerdo, déjame leo la nota, Inalexa. Entonces, de tal manera que entonces ya se integró como embotellador de Coca-Cola y productora de bocados. Y ahora, la nota de este día es que Arca Continental aumenta su presencia en Ecuador, adquiriendo a la láctea, empresa de lácteos, Tonicorp, que tiene varios productos de lácteos, como son no nada más leche, pero yogur y ese tipo de cosas, ¿no? Y es una operación de $350 millones. Entonces, me parece una excelente estrategia. De nuevo, las operaciones en Ecuador de Continental Arca, de Arca Continental, pues son pequeñas, no es su mercado más importante, ellos tienen operaciones más grandes en otras partes, pero definitivamente están aprovechando la oportunidad, porque yo me atrevo a pensar, ya estoy hablando yo como observador, como analista, yo me atrevo a pensar que los precios de los activos en Ecuador deben de ser relativamente baratos, porque cuando un empresario ecuatoriano quiere vender su empresa, la verdad es que no debe de seguramente no encuentra muchos compradores. Entonces debe haber gente interesada en vender y hay gente que, como ante la falta de interés de inversionistas, pues todos los precios deben ser relativamente baratos, y Arca ha aprovechado esta circunstancia y ha estado haciendo
lo mismo que hablábamos ayer, bottom fishing, ha estado haciendo pesca de profundidad, ¿no? En Ecuador. Y le ha costado y le ha resultado muy, muy bien. Y quiero alabar a esta empresa regiomontana de Monterrey, de mi tierra, de la cual, por cierto, y separadamente, soy muy amigo de hace muchos años del presidente del consejo de esta empresa de Arca Continental. Es una empresa de varios miles de millones de dólares y me parece, yo admiro mucho a todo empresario que toma riesgos y que toma riesgos pues osados, incluso diría yo, y en el caso de Arca Continental pues eso es justamente lo que están haciendo, tomando un riesgo que nadie más había tomado ni nadie más tomaría y le ha redituado grandemente y prácticamente tienen como tienda. Son los únicos que toman a Ecuador como una tienda para ir a comprar y de ventaja tienen que, por tanto, entonces han comprado con precios bastante baratos. Déjame consultarte algo, Alberto. Sí, tomando en cuenta que esta Arca Continental es una gran empresa mexicana, toma riesgo en Ecuador, ¿tiene cuántos años operando allá? ¿Varios o no tantos? En Ecuador, Ajá. unos no más de 4 años, 5 tal vez. Ok. ¿Qué garantía? ¿Existe historia de expropiaciones en Ecuador que tú sepas? No a nivel venezolano, no. Porque Rafael Correa, Ajá. Rafael, nada más déjame para aclarar una cosa. Correcto. Rafael Correa no ha expropiado industrias. Lo que ha hecho, que ha espantado a los inversionistas, es que ha cambiado las reglas de operaciones y de concesiones, sobre todo específicamente en el área de petróleo. Entiendo. Entonces, estaban las petroleras operando ahí con un acuerdo legal pactado. Llega Rafael Correa y dice, señores, resulta que el acuerdo que nosotros, el acuerdo que es legal, aquí nosotros lo vamos a cambiar, y entonces cambió las reglas del juego. Entiendo. ¿Sí? Pero fuera de eso, no ha nacionalizado absolutamente ninguna industria como nacionalización va. Lo que sí ha hecho fuera de las petroleras, lo que ha hecho es, se ha enemistado con algunos empresarios dentro del país, empresarios nacionales, los ha amedrentado y los ha obligado a salir del país y confiscado sus bienes, acusándolos de corrupción. Ya veo. Acusándolos de corrupción. Obviamente son típicamente banqueros o incluso también operadores de medios de comunicación, obviamente. 1. 2, impulsó una ley que obligó a los banqueros a deshacerse de sus medios de comunicación o viceversa para que banqueros no fueran periodistas o periodistas banqueros. Que finalmente es también cambios de reglas de juego, ¿no? Que estaban antes establecidas. Y bueno, ha nacionalizado, ha expropiado alguna que otra medio de comunicación. Fuera de eso, él no ha hecho una nacionalización tipo como las de Hugo Chávez, de que nacionalizó por razones estratégicas. No lo ha hecho. Entiendo, porque, por ejemplo, Coca-Cola a través de FEMSA, a través de como embotelladora y como almacenadora en sitios de almacenaje, ha sido en Venezuela especialmente hostigada. Porque siempre están a la casa de los espacios públicos o los espacios de almacenaje que dicen van a utilizar para construcción de vivienda y hasta el momento todavía están desocupados sin uso conocido, pues. Claro. No, hay que especificar que hay grandes diferencias en la manera de hacer política y en la manera de hacer política económica entre Rafael Correa y el gobierno de Venezuela. Grandes y tremendas y absolutamente diferencias. Sí, señor. Hablan igual, pero no operan igual. Entonces, en Ecuador no se ha hecho ninguna nacionalización tipo Venezuela para nada en lo más mínimo. Okay. Pero sí, Rafael Correa, de nuevo, en su lengua que se le va, tanto, él ha denunciado a la inversión extranjera y aquí no queremos los dólares que vienen a explotar. Aquí nosotros, es más, otra declaración que ha hecho Rafael Correa, dice, yo creo en la inversión extranjera, pero la inversión extranjera social. Pues lo que sea que eso significa, pero claro, pues eso no cuadra muy bien para el que tiene la inversión extranjera en el bolsillo y quiere ir a gastarla, ¿me explico? Y sin embargo, las compañías tienen todas dentro de lo que es aceptado y se ve bien dentro de sus relaciones públicas una relación directa con las comunidades donde ellas se desempeñan. Entiendo que Shell, que es una enorme compañía, lo tenía como política propia de compañía, de manera que hay una inversión extranjera, pero
en relación con las comunidades en las que están, educación, apoyos de programas de X, Y, Z, programas, lo que tú quieras, pero cuando Rafael Correa te dice, dice que necesita inversión extranjera social, ¿quiere más de lo que ya las compañías hacen usualmente? No, él se refiere, él no dice específicamente a qué le llama con una inversión extranjera social, pero él lo que dice va por el lado de que él denuncia que no quiere una inversión extranjera que viene a explotar las manos de obra de los trabajadores ecuatorianos, como te dije al principio. Pero bueno, es decir, si ir a contratar trabajadores ecuatorianos a que trabajen en una empresa manufacturera o maquiladora, si eso es explotar, bueno, pues entonces él no quiere una empresa que venga a contratar, a darle trabajo a los ecuatorianos, punto, se acabó. ¿Me explico? O sea, entonces por eso las empresas extranjeras no van. Porque él, en el fondo, lo que está diciendo es que yo no quiero que vengan las empresas extranjeras a ocupar mano de obra ecuatoriana. Eso es lo que está diciendo. Claro. Básicamente. Ni más ni menos. Porque si darle mano de obra, si darle trabajo a una mano de obra ecuatoriana es explotarlos, pues entonces no les doy trabajo. Y tomando en cuenta que una enorme cantidad de gente se fue de Ecuador, por ejemplo, hasta España, antes de que España cayera en esta terrible crisis económica, emigraron grandísimas cantidades de ecuatorianos hasta allá. Y entonces, en vez de tener el trabajo en casa y no tener que salir de su país, deja que se vayan y no hace nada para traerlos de vuelta. Bueno, eso fue un fenómeno que se dio, sobre todo, hay que decirlo, antes de que entrara Rafael Correa al poder, que cuando el país tuvo una crisis muy severa, que fue la que lo llevó, la inmigración a España llevaba mucho tiempo, pero se agudizó cuando los problemas económicos de Ecuador se agudizaron. Y fue cuando Ecuador tuvo que, por emergencia, ya por urgencia, entrar a adoptar el dólar como moneda. Eso fue a principios de este siglo. Y duró bastante. Pero, de nuevo, una de las cosas que yo le reconozco a Rafael Correa es que Rafael Correa vino a establecer un orden político y un orden económico que era absolutamente... Bueno, el orden económico lo puso el dólar en realidad, pero Rafael Correa es el que ha administrado bien la dolarización para generar crecimiento en Ecuador, y eso se lo reconozco, y ha establecido un orden político que ha hecho que ya el Poder Ejecutivo se establezca que ya haya un presidente definido en ese país, porque antes de Rafael Correa, acuérdate que había habido 10 presidentes en 10 años. Correcto, uno de ellos cambiaba de presidente como de calcetines. Es verdad, es verdad. Entonces, con Correa ha habido una prosperidad en Ecuador que no se veía en los últimos 10 años. En este tiempo que ha estado Correa en el poder, ha habido prosperidad en Ecuador, ciertamente, porque el señor es doctor en economía y tiene petróleo. Entonces, como yo siempre lo digo, o sea, tampoco, digo, sí lo alabo, sí lo reconozco, pero tampoco lo lisonjeo. No, porque no es para tanto. Porque, lo que está pasando en Ecuador es lo mínimo que se podía esperar de un doctor en economía. Pues claro. Digo, francamente. De acuerdo. O sea, es lo mínimo que se podía esperar. Por eso yo también al pobre de Hugo Chávez, que en paz descanse, pues yo tampoco me le tiro tan duro en ese sentido, porque Hugo Chávez pues tenía poca educación. Él creía que se las sabía, pero en realidad no tenía cómo sabérselas porque el pobre no tenía mucha educación. El señor Rafael Correa es un doctor. ¿No? Entonces, sería imperdonable que la economía de Ecuador fuera mal, siendo una economía petrolizada. Es decir, si Hugo Chávez hubiera sido doctor en economía y hubiera tenido la economía como la dejó, sería totalmente imperdonable, sería un crimen, ¿me explico? Lo que pasa es que Hugo Chávez no tenía la educación que tiene Rafael Correa. Es apenas lógico que algo funcione si el hombre tiene las habilidades y tiene el conocimiento. Totalmente, o sea, es lo mínimo que se puede esperar de un doctor en economía, lo que está pasando en Ecuador. O sea, claro. Entonces eso está bien, esa parte está perfecta. Pero bueno, volviendo al punto, es esta estrategia ganadora de la empresa Arca Continental de meterse a un lugar donde nadie más se mete y aprovechar y cosechar los frutos de esta circunstancia. Arca ha probado que la economía, evidentemente comprobado y probado que la economía de Ecuador es sólida. Uno, que se puede jugar bien como empresario dentro de Ecuador. Dos, y tres, que ha comprado barato y que compra barato, entonces ha jugado bien su juego esta empresa de Coca-Cola, de Arca Continental. Y muchas felicidades por eso. Pues qué bien. Por cierto, hablando de la segunda embotelladora más grande de la Coca-Cola del mundo, que es también la de Monterrey, Coca-Cola FEMSA,
cerró la adquisición también del total de la embotelladora brasileña Compañía Fluminense de Refrigerantes en una transacción en efectivo, con lo que espera incrementar su participación en Leao Alimentos hasta 21,8%. En información enviada a la Bolsa de Valores de México, la Coca-Cola FEMSA resaltó que la compra de esta empresa representa un vínculo geográfico importante entre nuestros territorios de Sao Paulo y Minas Gerais y expande nuestra presencia en Brasil, a partes del estado de Río de Janeiro, en otro movimiento de otra empresa mexicana basada en Monterrey sobre América Latina. Interesante el desempeño de las empresas mexicanas en el mundo. Felicidades. Pues sí, y sobre todo en Brasil, donde también están problemas importantes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar de lo que es los ciclos económicos y cómo se mueven los péndulos económicos y cómo este péndulo, cómo se mueve de un lado y se mueve para el otro, y cómo hemos hablado aquí en esta emisión muchas veces de cómo la década pasada fue la década de Latinoamérica en términos de crecimiento, y hemos hablado que fue el tiempo también, parte de la década pasada, donde los países industrializados pues se desplomaron a raíz de la crisis crediticia del 2008. Correcto. Estados Unidos y después Europa, y en ese tiempo fueron épocas de bonanza, el péndulo estaba hacia el lado latinoamericano. Y cómo ahora el péndulo está regresando hacia el otro lado. Ahora Estados Unidos ha estado registrando un crecimiento lento, pero seguro, sólido, y América Latina ha estado empezando a desacelerarse, como lo hemos reflejado aquí ampliamente, y ahora ya queda completamente claro que quien está regresando también al crecimiento es nadie menos que Europa. Sí, entiendo que habían decretado que estaban saliendo, la zona euro estaba saliendo de la recesión. Así es, la zona euro, gracias por aclararlo. El nivel de actividad del sector privado en Europa, en la zona euro, estaría impulsado por la economía de este bloque. Tras emerger lentamente de la recesión, la zona euro parece encaminarse por la vía de la recuperación con un nivel de actividad en el sector privado en agosto sin precedentes desde hace 2 años. La actividad privada en esta zona, la del euro, aumentó más de lo previsto en agosto con un índice PMI, que es el indicador de las compras al mayoreo, es decir, de las compras de las empresas, en su tope más alto desde junio del 2011. El índice compuesto de actividad, el PMI que se le llama, quedó fijado en 51,7 contra 50,5 en julio. Arriba de 50, eso ya es expansión económica. Ah, qué bien. Y básicamente lo que se está confirmando ahora es que Europa como bloque salió de la recesión económica durante el primer trimestre de este año. A partir del segundo trimestre de este año, ya el bloque como tal ya empieza a recuperarse, empieza a crecer económicamente, pues de manera moderada, pero al fin ya crecimiento, ya no recesión económica. Eso significa que cada país que pertenece a la zona euro, por ejemplo, en el caso de España e Italia, que son los más notorios dentro de los que no estaban tan gravemente, ¿empiezan a ver algunos resultados después de aquellos dolorosísimos ajustes, sobre todo en España? ¿O no creo yo, por país individual. No creo que sea así. Hay que recalcar que estamos hablando del bloque, estamos hablando de todo un grupo, y el que los está empujando básicamente es Alemania, que correcto. Alemania es básicamente la mitad del bloque. No creo que tenga yo en este momento por país, pero la zona euro recuperó la senda del crecimiento en la primavera, según las estimaciones publicadas la semana pasada. Su PIB, el PIB, el Producto Interno Bruto, aumentó un 0,3% de abril a junio, o sea, en el segundo trimestre del año. En el primer trimestre, el PIB de este grupo de países miembros de la Unión Monetaria había caído un 0,3%. Hasta el primer trimestre todavía había recesión económica. Ahora, la zona euro deberá permanecer en números rojos para el año 2013, con un PIB cayendo en torno al 0,5% según los expertos, pero las cosas deben ir mejor a partir del segundo semestre de este año, cuando se reanude plenamente el crecimiento en 2014, según la mayoría de las previsiones. Okay. Ahora, aquí está lo que te decía, esta recuperación será en buena parte tirada por la locomotora alemana, que es la primera economía de la zona euro. Efectivamente, el aumento de la actividad privada en agosto está vinculada en gran medida a los resultados en Alemania, donde el PMI registró su mayor crecimiento desde enero a un nivel de 53,4, apoyado por la demanda interna,
pero también por el alza de las exportaciones. ¿Ves? Es que sí, o sea, esto es más, se habla de grupo, pero es más bien estirado por Alemania. Entiendo, o sea que el esfuerzo grueso lo está haciendo Alemania, que está ayudando a España, que está ayudando a Italia y está ayudando a Grecia y creo que, no sé si estoy diciendo una tontería, pero a Portugal también. También, también. Cuando tú estás hablando de bloque euro, como bloque, y estás hablando en números generales de bloque euro, la recesión y la crisis en el país no fue tan peor como bloque, no fue tan peor por los números de Alemania. Y cuando está hablando de recuperación, se ven magnificados, pero por Alemania. Si sacas a Alemania, es otra cosa totalmente diferente. Entiendo. Wow. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. Es el gran paracaídas y la gran red frente al barranco, sí. Pero hay que aclarar, si Alemania se recupera, el resto se recupera también. Claro. A la hora de la hora, el resto se recupera también. Ah, bueno. Pero así es el asunto. Los números globales, ahí el que hace la diferencia es Alemania. Interesante. Bueno, vamos a regresar a Brasil porque el Banco Central de este país anunció este jueves un programa de intervención cambiaria para inyectar 60,000 millones de dólares en el mercado hasta finales de año, en una medida que apunta a contener el alza del dólar o el desplome del real. Según el Banco Central, el objetivo es dar una cobertura cambiaria a los agentes económicos y liquidez al mercado cambiario. La desvalorización del real de más de un 16% desde mayo tan solo ha causado preocupación por su impacto sobre la inflación y el endeudamiento de las empresas locales. Estamos hablando de Brasil. El organismo dijo en un comunicado que ofrecerá entre lunes y jueves unos 500 millones de dólares en swaps cambiarios tradicionales y con la operación swap, el Banco Central ofrece dólares en el mercado de futuros con el compromiso de recuperarlos en un plazo determinado, sea el cual fuere el valor que tenga en ese momento. Los viernes ofrecerá 1,000 millones en venta como línea de crédito con compromiso de recompra y básicamente lo que está haciendo es metiendo dólares a la economía para tratar de que estos bajen de precio porque pues simplemente están saliendo dólares del país, de toda América Latina, en un problema que se está repitiendo en toda América Latina. Wow. Y bueno, para eso son las reservas. Para eso son las reservas de un país, justamente. Pues sí, el intento es de frenar esa salida o... El intento es hacer que se abaraten los dólares. Un dólar muy caro también es problema porque hay que recordar que las empresas también importan, tienen que importar. Entonces, para contener la subida del dólar, que eso es finalmente para cuando tú hablas de que un país tiene reservas, son para esto precisamente, para defender el valor de su moneda. Típicamente eso para eso son las reservas. Entiendo. Entonces está haciendo su trabajo bien el banco. Aquí el problema de fondo es que los dólares están saliendo de nuestros países, de toda América Latina, ya no nada más de Venezuela y ya no nada más de Argentina, están saliendo de todas partes, porque el ciclo económico así ya lo está haciendo. En Venezuela y en Argentina están saliendo por otros motivos que ustedes conocen bien, los venezolanos y los argentinos, pero es decir, por desconfianza en la economía y etcétera. En América Latina no es tanto por desconfianza en la economía como tal, o desconfianza en la política, sino más bien por conveniencia, porque ya empieza a ver, los inversionistas del mundo empiezan a ver que hay mejores rendimientos para sus inversiones de capital en otras partes del mundo, que viene siendo Estados Unidos y también, y progresivamente también Europa. O sea que aquel periodo en que parecía que Asia iba a ser la... ¿Cómo se dice eso? El que controlara la economía mundial y Latinoamérica con un crecimiento sostenido, nuevamente, como nos explicaste al principio, péndulo de la economía, le vuelve a tocar a Europa y a Estados Unidos. Eventualmente. Todo parece indicar que así como los 10 años anteriores, la primera década de este siglo, perteneció a las economías emergentes, Brasil, toda América Latina en general, todo pareciera indicar, yo me atrevería a decir que la próxima década va a ser la década de los países industrializados. O sea que podemos volver a ver generación de empleo aquí en Estados Unidos, generación de empleo Sí. en Europa. Bueno. Así es. Se está moviendo el péndulo económico. Ahora, de nuevo, no estamos viendo, ni estamos diciendo, ni hay razones para pensar que vaya a haber crisis en América Latina, ni mucho menos. Pero ciertamente la próxima década no va a ser tan buena económicamente
como la década pasada. Porque ayer nos hablabas de desaceleración generalizada en toda América Latina, o sea, Bastante. crecimientos reducidos, pero no necesariamente crisis. No necesariamente crisis. No, crisis no pareciera que hay nada de eso. Por cierto, que vamos a hablar de Venezuela. Ajá, muy Porque bien. Venezuela dio la sorpresa. Venezuela está creciendo mucho más de lo que se pensaba. ¿Mucho más? ¿Qué Bastante. tanto más? Bueno, mira, aquí déjame te leo esta nota. La economía de Venezuela, a ver, déjame te lo digo así. La economía de Venezuela está creciendo mucho menos que el año pasado. O sea, se está desacelerando con respecto al año pasado, pero está creciendo más de lo que se esperaba. Es decir, se esperaba que se acelerara aún más. Ok, o sea, alguien le puso así como un pequeño paracaídas a la caída. Y sí, tú no te imaginas quién es ese alguien. Dímelo. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, que Ajá. hasta ahora no ha sido mentiroso, hasta ahora ha sido una fuente confiable, Ajá. es la actividad económica de la manufactura y de las fábricas en Venezuela. Te leo la nota. Te leo la nota. La economía venezolana creció 1,6% en el primer semestre de este año, 1,6%, contra el 5,6% que había crecido en el primer semestre del año pasado, de acuerdo al Banco Central de Venezuela. Y la meta de crecimiento oficial entonces se redujo a la mitad. La tasa de crecimiento en el primer semestre en relación con el mismo periodo del 2012 es de 1,6%, que era lo que estábamos diciendo. Esto lo dijo Eduardo Tobar, que es el presidente del Banco Central de Venezuela, tras informar que el Producto Interno Bruto creció en el segundo trimestre, un 2,6%. El crecimiento del primer semestre representa una fuerte caída respecto al mismo periodo del 2012, como estábamos hablando, bastante fuerte. Ahora, la economía venezolana en el primer trimestre tuvo un crecimiento de 0,7% y en el segundo continúa con una tendencia ascendente con 2,6%, que esta es la sorpresa. Ok. En el segundo trimestre, Venezuela creció 2,6%. Las estimaciones era que creciera marginalmente un 0,3% por ahí, menos de un medio punto porcentual en el segundo trimestre. ¿Me explico? Entonces, escúchame tú, porque esa es la verdad. Si en el primer trimestre creció menos de un punto porcentual, solamente 0,7%, pero en el segundo trimestre creció un 2,6%, o sea que es un salto de actividad económica bastante importante de un trimestre a otro. Correcto. Y eso. Aunque de un año a otro es una aceleración brutal. Ajá. Y el segundo trimestre fue sorpresivo porque se estaba esperando que creciera no mucho, creciera alrededor de lo mismo que creció en el primer trimestre, que es 0,3%. Incluso se esperaba que creciera menos el segundo trimestre, 0,3% contra el primer trimestre que era 0,7%, pero dio la sorpresa y creció 2,6%. Lo cual es sumamente importante, dice con toda razón el Banco Central, porque esto significa generación de empleo y que cada punto de crecimiento significa unas 70,000 venezolanos empleados, agregó el presidente del Banco Central. Ok. Sin embargo, No te el ministro de enamores. Finanzas, el ministro de Finanzas de Venezuela, Nelson Merente, redujo a la mitad la meta de crecimiento para 2013 fijada a principios de año, que era de 6%. Ahora, aquí hay que decir una cosa. Obviamente, los economistas oficiales venezolanas eran de un crecimiento halagüeño bastante positivo de 6%, cosa que nadie esperaba. Entonces, aquí lo que podemos ver es que la economía está creciendo mucho más de lo que los economistas privados pensaban, pero mucho menos que lo que el gobierno pensaba. Pero yo le doy más crédito a lo que los economistas privados pensaban. Y la economía está creciendo más que eso. Ok, fíjate tú, tengo aquí en el portal del Universal, el diario El Universal en Caracas, hay un artículo escrito por la periodista Mayela Armas H. Y titula de esta manera: la economía perdió impulso, siempre refiriéndose a Venezuela, perdió impulso en el primer semestre y creció 1,6%. La manufactura se recuperó, pero la construcción se desplomó. Eso dicen aquí, el impulso que tuvo la actividad económica el pasado año se perdió y en la primera mitad del 2013 apenas creció 1,6% del Producto Interno Bruto. Te envío el link para que le eches un vistazo, porque yo me declaro absolutamente ignorante y entonces no entiendo nada. Ahí te lo mando. De nuevo, depende de lo que estés hablando, porque, efectivamente, por ejemplo, la nota que yo leí era una nota crítica
Correcto. porque están viendo el vaso medio vacío. Ajá. Pero también está el vaso medio lleno, que es que la economía de Venezuela está creciendo más de lo que están esperando los economistas. Aquí te voy a leer. Correcto, sí. Déjame te busco yo aquí. Espérame tantito. Déjame te busco yo aquí una nota que envió un economista que yo respeto mucho, que es Alberto Bernal, de Miami, Okay. que él es sumamente crítico de la economía de Venezuela, por supuesto. Y sin embargo, él ayer estaba hablando acerca de estos números de Venezuela, donde estaba hablando acerca de la sorpresa que dio Venezuela. Pero déjame la encuentro, porque es interesante para que veas lo que dice alguien que típicamente es crítico, pero que sin embargo está tratando de ser objetivo. Ok, que es lo importante, y tratar de ver la cosa en verdadera perspectiva y no solamente Claro. por las pasiones políticas. Claro, y bueno, mira, a ver, es que no la estoy encontrando, pero No, básicamente te lo digo, básicamente yo la leí y lo que estaba diciendo mi buen amigo Alberto Bernal de Bulti Capital era que ellos estaban esperando que en el segundo trimestre la economía de Venezuela creciera 0,3% y que sin embargo creció 2,6% gracias a una mayor actividad fabril, actividad de las empresas manufactureras de Venezuela. Esto de acuerdo a cifras oficiales, esto hay que recalcarlo. Esto es de acuerdo a lo que los cifras oficiales de Venezuela, del Banco Central, están diciendo. Pero actividad fabril privada o pública tampoco especifica. Porque No, entiendo que el tampoco público especifica. no fabrica nada. Y mayor, por cierto, que mayor también, mayor producción de petróleo, de acuerdo a la nota, a lo que dijo el gobierno el Banco Central de Venezuela. De Venezuela. Okay. Así es que bueno, eso es lo que está sucediendo aquí. Aquí la tengo ya, por fin la encontré. Aquí está, siempre refiriéndose al Banco Central de Venezuela, reportando que la economía creció un sorpresivo 2,6% en el segundo trimestre. Ellos estaban esperando, perdóname, mira qué mentiras te eché. Imagínate. Multi Capital estaba esperando que decreciera 0,2% en el segundo trimestre. Decreciera 0,2%. Es decir, no solamente que no creciera, sino que creciera abajo menos 0,2% en el segundo trimestre del año, de acuerdo al consenso de los economistas. Perdóname, Pultic estaba esperando 0,2 y está citando que el consenso de los economistas era que decreciera 0,8%. Ok. ¿Sí? Entonces cita que el sorpresivo número del segundo trimestre hace ajustar al alza la perspectiva económica de Venezuela de esta firma, de Bultic, para todo el año, para toda la economía, ahora a 1,3%, después de que ellos habían fijado, Bultic, que el crecimiento de Venezuela iba a ser de 0%. Entonces, de tal manera que ellos dicen ya no va a crecer 0, va a crecer 1,3% la economía de Venezuela a raíz de lo que está reportando de crecimiento en el segundo trimestre. De acuerdo a datos oficiales, hubo un salto de 5,7% en la actividad manufacturera en el segundo trimestre, con siendo la actividad manufacturera el mayor componente del Producto Interno Bruto, del GDP, del Gross Domestic Product, del Producto Interno Bruto. Correcto. Esto lo estoy leyendo en inglés, discúlpenme. De acuerdo a la metodología del Banco Central, que eso es lo que está aclarando aquí. La construcción cayó 6% y la industria bancaria aumentó su actividad en un 24%. Por el lado de la demanda, el consumo privado subió 3,2% año a año, el consumo del gobierno 4,1% y la inversión total subió 9,6%. Las exportaciones cayeron 7,5% año a año, de acuerdo al Banco Central. Me alegro por Venezuela, porque la verdad es que los niveles, ¿tú sabes cuántas empresas quebraron o fueron expropiadas en 14 años de gobierno venezolano? Aproximadamente, no sé, 4 o 5 mil. Totalmente. De todos los tamaños, y el empleo informal es súper difundido, el informal. Y entonces siempre a la empresa privada la han tenido así por el cuello.
Y entonces el hecho de que la manufactura se esté recuperando, wow, eso quiere decir que la voluntad de salir adelante de los venezolanos, a pesar del gobierno, empieza a manifestarse nuevamente. Y eso es buena noticia. Bueno, yo te voy a decir una cosa que yo he reconocido y que hay que reconocerle a las cifras oficiales de Venezuela, es que, o sea, de un presidente como Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ni se diga, yo la verdad hubiera esperado que mintieran las cifras económicas. Acuérdate cómo Hugo Chávez hablaba de superlativos, cómo usaba superlativos a la hora que se refería a la economía de Venezuela. Y sin embargo, el Banco Central muchas veces con sus datos desdecía lo que decía el propio Chávez con sus datos, ¿no? Y igual Nicolás Maduro, o sea, estos presidentes son presidentes que toda la vida nunca han reconocido que va la cosa mal, siempre dicen que todo va bien, va muy bien, y cuando algo va mal le echan la culpa a Estados Unidos. Claro. Pero el Banco Central con sus cifras siempre reflejaban la realidad de las cosas y la realidad muchas veces era en contraria a lo que decía el presidente. Entonces yo siempre le reconocí y me sorprendió, realmente siempre me sorprendía que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro no se metieran con las cifras oficiales. Y bueno, o sea, porque lo pueden hacer perfectamente, tú lo sabes. Obviamente. Perfectamente lo pueden hacer y no lo han hecho y no lo hicieron. Así es que bueno, en la medida que sigan sin hacerlo, entonces estas son muy buenas noticias para Venezuela. Claro, la cantidad de economistas que hay en Venezuela, hay algunos que están siempre del lado del gobierno, otros que tratan de ser independientes, otros francamente opositores al gobierno. De alguna manera no les queda otro remedio, tienen que basarse en base, valga la redundancia, a las cifras que dé el Banco Central de Venezuela, que al fin y al cabo es el que maneja el dinero allá. Y no queda otro remedio, es un punto de partida, vamos a decir que le dan mayor o menor credibilidad, algunos dicen a lo mejor no es exactamente así, pero de alguna parte tienen que arrancar y son las cifras del Banco Central. Sí, pues claro, o sea, es que tú tienes siempre que tomar en cuenta las cifras oficiales toda la vida, incluso cuando sabes que las cifras oficiales están maniatadas o están masajeadas, ¿no? Que es el caso de Argentina. En el caso de Argentina, las cifras oficiales, sobre todo las de inflación, están masajeadas, y todo el mundo lo sabe, pero aún así se toman en cuenta, pues para tener cuando menos la diferencia entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Correcto. Y bueno, pues ahí está la situación. Pero hasta ahora, lo interesante, y reitero que me parece muy interesante, es que no hemos tenido ninguna evidencia en todo este tiempo, todo este régimen chavista, de que se hayan ellos metido con las cifras del Banco Central, lo cual me parece pues positivo. Bueno, excelente, excelente. A ver si se corre el velo de la mentira y empieza un poco a haber algún tipo de resultado. Exactamente, vamos a ver con eso. Así es que de tal manera que ahora resulta que, de acuerdo a cuando menos a una fuente privada, externa, Venezuela ya no va a crecer este año, sino que va a crecer poquito, 1,5, 1,6%. Y muy probablemente, yo te digo una cosa, hay que ver, por supuesto, hay que ver las cifras del tercer trimestre, que es en el que estamos en este momento todavía. Claro, el tercer trimestre siempre hay algo de más actividad porque la Navidad es tradicionalmente... No, es el cuarto trimestre. Ah. El cuarto trimestre es cuando el que siempre es, estacionalmente, el que siempre es más fuerte, sobre todo por el lado del consumo, por la Navidad, es el cuarto trimestre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, estamos entrando al noveno mes, prácticamente. Ahora estamos en el tercer trimestre, porque los últimos tres son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces estamos en el tercer trimestre. Ok. Tienes Entonces, razón. en el cuarto trimestre, hacia final del año, vamos a saber cómo se comportó el tercer trimestre. Pero es fácil de una vez adelantar que si hubo un salto entre el primero y el segundo, pues mínimo el comportamiento se va a mantener estable o va a haber otro salto en la actividad entre el segundo y el tercero. Pues ojalá, de verdad, de todo corazón lo deseo, porque bueno, qué pues dificultades grandes hay ahí. Ya se lo merecerían los venezolanos, ¿no? Bueno, pues resulta que después de muchos años y después de mucha expectativa de que tenía que haber cambios, la empresa Microsoft, conocida absolutamente por todos ustedes, la principal productora de software del mundo, que venía siendo dirigida por Steve Ballmer, pues ya dijo Steve Ballmer que se va. Microsoft ha tenido problemas en los últimos años, se ha quedado rezagada como innovadora y había muchas críticas
Y bueno, el consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer, ha anunciado su intención de abandonar la compañía en el curso de los próximos 12 meses, una vez que se haya completado el proceso de selección de un nuevo consejero delegado, informó la empresa. Y como respuesta a este informe, las acciones de Microsoft saltaron un 8% en la bolsa. Ballmer va a continuar al frente de Microsoft durante el proceso de transformación de la compañía en una empresa de dispositivos y servicios, aunque el propio consejero delegado de la compañía admitió que su idea original era haberse retirado antes. Wow. Ahora, así Microsoft designó a un comité especial encargado de la sucesión, presidido por John Thompson, y que incluirá pues al presidente del consejo, que es Bill Gates, y el presidente del comité de auditoría, Chuck Noski, y al presidente del comité de compensaciones, Steve Luxo. Van a trabajar ellos junto con una empresa especializada en selección de altos ejecutivos, Heldrick y Struggles International, y tendrá en cuenta tanto candidaturas internas como externas a Microsoft. Ballmer, de 57 años, se incorporó a Microsoft en 1980, convirtiéndose en el primer director de negocio de la compañía. Antes de asumir el cargo de consejero delegado en el 2000, desempeñó distintas funciones, incluyendo la vicepresidencia senior de ventas y soporte, así como las de sistemas de software y marketing. Yo lo entrevisté a Steve Ballmer en alguna ocasión allá en las oficinas de Microsoft en la ciudad de Seattle. Y lo que está pasando es que Microsoft ha perdido relevancia como innovadora tecnológica ante empresas, ante otras empresas. Básicamente, Microsoft se ha quedado atrás en la carrera de los dispositivos móviles. Microsoft no ha podido salir de su raíz, que son las computadoras de mesa, incluyendo las laptops, programas para esta, y se ha quedado bastante atrás, bastante rezagada en el mundo emergente, grandemente emergente, que es el mundo de los dispositivos móviles y el software para los dispositivos móviles. Tú sabes que ahora gran parte del uso y del usaje de computación y de programas de computadoras se hace a través de tabletas y a través de teléfonos móviles, y ahí es donde Microsoft se ha quedado rezagada, no ha podido entrar a esa industria ni como proveedora de software, no ha podido entrar de manera importante, de manera estelar, como venía haciendo y como venía acostumbrada, ni como proveedora de software, ni como proveedora tampoco de aparatos. Y ahí es donde ya por fin, pues parece ser que ya se reconoció que lo que está pasando es un problema en la cabeza, y la cabeza es la que se va a cambiar. Pues fíjate que sacaron con bombos y platillos el Windows 8, después de que el Windows 7 tenía poco más de 1 año y medio, 2 años como mucho de uso. Sacaron el Windows 8 e inmediatamente iban a sacar otro Windows 8 punto algo. Le quisieron cambiar incluso el nombre. Porque no funcionó bien. No sé, lo quisieron aplicar en todas sus laptops, en todas sus tablets, en todas sus notebooks, pero no sé, de repente la gente como que no lo apreció, no lo supo entender. No tuvo buenos reviews, no tuvo buenas críticas. No, ciertamente no. Entiendo que era más complicado de operar de lo que ellos mismos anticipaban. Exactamente. Entonces, pues claramente están ellos en algo de urgencia, en el sentido de que quieren volver a ser relevantes en el mundo, ¿no? Y de ahí viene, va a ser interesante saber a quién ponen ahí, que sí, sin embargo hay que aclararlo, Microsoft sigue siendo un gigante y sigue siendo el principal proveedor de software para computadoras. El problema es que las computadoras como tal están perdiendo relevancia, y ese es el problema. A manos de tablets, a manos de teléfonos inteligentes. Exactamente. Y así que los teclados ya son prácticamente algo en desuso. Exactamente. Bueno, ya que estamos hablando de tecnologías, el mexicano Enrique Lobnitz fue elegido entre los 35 innovadores menores de 35 años con más talento del mundo, reconocimiento que otorga en forma anual la publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, el MIT Technology Review, que es esta publicación. Y con este reconocimiento, este mexicano de 30 años se suma a una lista de grandes innovadores mundiales que incluye personalidades como Mark Zuckerberg, creador de Facebook, Sergey Brin de Google y Jack Dorsey de Twitter. Lobnitz, que es mexicano pero no tiene un apellido mexicano, es fundador del proyecto Isla Urbana, que permite a familias con poca disponibilidad de agua
ser autosuficientes, al tiempo que ofrece una alternativa para reducir la presión sobre las fuentes naturales de abastecimiento de la Ciudad de México, cada vez más degradadas. Qué interesante eso. Tú ves, ese aporte sí me parece muy interesante. Sí, bueno, y lo pusieron ahí en los mismas grandes ligas que los otros, que el de Facebook y de Google y de Twitter. Pues bueno, pues felicidades, y qué bueno que no nada más que es un mexicano, sino que es un latinoamericano. Excelente. El que está en esa lista, ¿no es cierto? Muy bien, felicidades. Bueno, pues te platico que cientos de vecinos encabezados por la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se congregaron el jueves en Nicoya, en la ciudad de Nicoya, a 200 kilómetros al norte de San José, para protestar contra el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien amenazó con reclamar para su país a la provincia costarricense de Guanacaste. Finalmente fue a la manifestación la presidenta. Claro que fue, Después de obviamente, muy ofendida, pues, haciéndole caso al otro. En la actividad convocada por el gobierno municipal de Nicoya, uno de los cantones de la provincia guanacasteca, yo estuve en Nicoya, un calor tremendo, autoridades locales y nacionales suscribieron una proclama que reafirma la pertenencia de ese territorio a Costa Rica, replicando el documento de adhesión a este país que los vecinos de Nicoya suscribieron hace 189 años, allá el 25 de julio de 1824. Y fíjate que ya me acordé cómo fue que me habían dicho a mí, a alguien, ahí algún borracho, ese alguien o yo. Sí, es que justamente yo estaba en Guanacaste cuando eran las fiestas locales de Guanacaste, celebrando el 25 de julio. El 25 de julio ahí estaba yo. Que usan las fiestas, marimbas por todos lados. Celebrando esta fecha, 25 de julio, es como el día de la independencia en cualquier otro país, ¿no? Correcto. Ahí estaba yo y había marimbas por todos lados en esta celebración, y yo dije, ¿qué es lo que celebra, no? Y se celebra la independencia de Guanacaste de Nicaragua y la adhesión a Costa Rica, que eran mentiras lo de Nicaragua, pero era cierto lo de Costa Rica, y ahí era donde yo estaba, esa fecha me tocó estar a mí. Y bueno, dice aquí... que Ortega había afirmado el 13 de agosto que Nicaragua podría considerar acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para reclamar el territorio de Guanacaste. Lo que nunca se dice es que de dónde le salió a Ortega eso, nunca lo dice. Y bueno, las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua han llegado a uno de sus puntos históricamente más bajos desde finales de 2010, cuando el ejército nicaragüense ingresó a un pequeño territorio fronterizo del lado del Caribe, llamado Isla Calero o Isla Portillo, que Costa Rica reivindica como suyo. Y por supuesto que Nicaragua también lo reivindica como suyo. Y la construcción por parte de Costa Rica de una carretera paralela al río San Juan, que marca gran parte de la línea limítrofe entre ambos países, ha sido también motivo de tensiones diplomáticas. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿para qué los costarricenses, y sobre todo la presidenta de Costa Rica, le hacen caso a una declaración de Daniel Ortega? No entiendo. No entiendo, la verdad. Es dignificar, o sea, esta marcha de hacerle caso a eso es dignificar la declaración torpe de Daniel Ortega. Le están dando crédito, le están dando dignificación a ese tipo de declaración que no debería, la verdad. Mira, si examinamos con calma, no lo sé, pero posiblemente habría que revisar si en fechas próximas hay algún tipo de elecciones en alguno de esos dos países, porque definitivamente la afirmación de parte de Nicaragua y la respuesta de parte de Costa Rica tienen visos claritos de cosa electorera. Yo puedo aceptarlo por parte de Daniel Ortega, que él lo diga por un asunto electorero. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si yo fuera consejero de Laura Chinchilla de comunicación, le diría, no le hagas caso. Si le haces caso, lo vas a hacer más grande, lo vas a hacer importante. No le hagas caso. O sea, es lo que yo reclamo aquí. O sea, que hable allá el perico solo en su percha. ¿Para qué le hacen caso? ¿Me explico? Sí, te lo creo. Estoy de acuerdo contigo. Digo, le están dando, con eso le están dignificando la declaración a Daniel Ortega, que de otra manera no tiene absolutamente ningún mérito desde ningún punto de vista jamás en la vida. Claro, pero si lo ves desde el punto de vista en que necesitan mantener un constante clima de tensión entre los vecinos, porque esa ha sido toda la vez, desde el nacimiento del ALBA, el comportamiento de todos los países que pertenecen al ALBA, mantener en conflicto con sus vecinos, y es mantenerse, como quien dice, pendientes, pilas, pero, así tú sabes. Déjame te digo esto. Si Laura Chinchilla
no se hubiera enojado y no hubiera ido a esta marcha, etcétera, etcétera, nosotros no estaríamos hablando de la declaración de Daniel Ortega. Nadie le hubiera hecho caso. Es verdad, eso también, claro. Esto tomó fuerza porque Laura Chinchilla dijo que iba a manifestarse en Nicoya. Por eso tomó fuerza. Es verdad. Y por eso es porque yo le hubiera aconsejado a Laura Chinchilla, no lo hagas, déjalo, ni quien no le hagas. O sea, tú eres la que vas a poner el tema sobre la mesa, nadie más lo puso. ¿No? Pues sí, es verdad, es verdad. Habría que, no lo sé, habrá que ver qué otras cosas dice Daniel Ortega de aquí en adelante y hacerle un poco de seguimiento porque ellos, créeme, la gente del ALBA no dan puntadas sin hilo. Ellos funcionan en bloque, ellos funcionan en combo, es una plantilla. Ellos todos hacen más o menos lo mismo. Dicen y hacen cosas para mantener constante conflicto con sus vecinos. Por cierto, ¿viste que la FARC aguantaron, suspendieron las conversaciones de paz hasta nuevo aviso? No, ¿tienes tú eso ahí enfrente? Enfrente no lo tengo, pero ya te lo voy a buscar. Yo lo que sí leí es que Juan Manuel Santos había convocado a un referendo, pero no, esto será de última hora. Fíjate tú. Ajá, sí. Las FARC, ahora mira, escucha lo que te voy a decir. Las FARC dan marcha atrás y vuelven a la mesa de negociaciones con Colombia. El mismo presidente de Uruguay le había propuesto a Santos ser sede de alternativa para las conversaciones de paz, porque si tú te vas al sitio Infobae, dice, las FARC suspenden diálogo de paz en Cuba, y después inmediatamente más arriba, deben haber sido cosas que deben haber ocurrido a la última hora y media, la guerrilla había suspendido los diálogos de paz, el repudio internacional y la presión de Santos modificaron su decisión. Los tipos decidieron suspender las negociaciones de paz hasta nuevo aviso. ¿Con cuál razón? Ya te voy a decir, a ver si lo encuentro por acá. La organización guerrillera anuncia que hará una pausa para analizar la propuesta del gobierno de someter a referéndum el resultado de las negociaciones. Exacto. Ajá, correcto. Sí. Ellos habían dicho que parece que no estaban muy de acuerdo, que lo que discutieran eso era lo que iba finalmente a ir. Exacto. Es que esa es justamente la nota que yo había leído. Santos anunció que el gobierno y los partidos que lo apoyan iban a presentar al Congreso un proyecto de ley para someter a referendo el 25 de mayo del 2014, que es día de las elecciones, un hipotético acuerdo de paz de las FARC. Se trata de un proyecto de la ley estatutaria que permita que los referendos que tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones normales. De este modo, la hipotética consulta a los colombianos se celebraría el mismo día, bla, bla, bla. Bueno, pero en fin, entonces eso fue lo que pasó, que Santos dijo, vamos a someter a referendo un acuerdo de paz. Fíjate tú lo que ellos dijeron inicialmente. Hemos decidido hacer una pausa en la discusión de la agenda para centrarnos exclusivamente en los análisis de los alcances de la propuesta gubernamental de referéndum independiente de la consulta interna que debe hacerse como organización. O sea, ellos querían hacer una pausa para ver si les convenía o no que eso se discutiera en referéndum. Y después debe haber habido suficiente presión en la siguiente hora y media, 2 horas, que echaron para atrás todo. Ahí está. Bueno, pues, pero parece pero el referendo va. Así parece. O por lo menos no detienen las conversaciones. De aquí al referéndum falta poco menos de un año. Claro. Bueno, pues ahí está. Bueno, ya para terminar, que tengo aquí una nota que tenía guardada desde hace varios días, ya nada más para terminar, la reaseguradora suiza Swiss Re anunció que las compañías de seguros cubrieron daños por valor de $20 mil millones en el primer semestre de este año, incluyendo 17 mil millones vinculados a catástrofes naturales. Durante los 6 primeros meses del año, las pérdidas económicas vinculadas a las catástrofes naturales y a los desastres de origen humano totalizaron 56 mil millones según las estimaciones preliminares de un estudio realizado por esta propia Swiss Re. Las inundaciones fueron la principal fuente de solicitud de indemnizaciones en el primer semestre, por un total de 8 mil millones, precisó este grupo suizo. Y hay que destacar que las inundaciones producidas en Europa Central y del Este, en India, Sudáfrica, Indonesia y Argentina. Entre las principales catástrofes, las aseguradoras también tuvieron que cubrir los daños vinculados a los tornados en el medio oeste de Estados Unidos. Bueno, pues
para eso están, precisamente. Bueno, pues mi querida gente, incluyendo Donatella, háganme ustedes el favor de pasar un extraordinario, feliz, buen fin de semana. Igualmente, gracias por esta semana bien interesante de conversación y si Dios quiere nos vemos el lunes. El lunes nos vemos por acá, ¿cómo ven? Sí, señor. Bueno, se me cuidan mucho mi gente, que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.